Hoy vamos a estar viendo un texto, o hablando de varios textos, pero lo que encierra el mensaje de hoy va a estar en 1 Samuel. Así que vamos allí, vamos a 1 Samuel, Antiguo Testamento. Primera de Samuel. Y en 1 Samuel, si el Señor nos ayuda con el tiempo, voy a tratar de hacerles un resumen para ponernos en contexto. Así que pedirle que presten atención porque de eso también depende de que podamos tener claro cómo sigue el mensaje. 1 Samuel, y de 1 Samuel vamos a ver desde el primer capítulo en sí, pero no vamos a leerlo. Yo le quiero compartir un contexto primero antes de ir al capítulo que vamos a estar leyendo. Vamos a estar viendo o les voy a tratar de resumir en gran manera 17 capítulos. Si cuando estén prontos, comienzo con la exposición de 1 Samuel, o por lo menos sus primeros 17 capítulos, que tratan de lo siguiente, ¿no? Como tiene ahí por nombre el libro, 1 Samuel. Samuel es el que le da, vamos a decir, ¿no? El nombre de Samuel queda como título del libro, y de Samuel es lo que comienza a tratar el libro, ¿verdad? Y para los que conocen, ya van a tener claro de qué hablo. Algunos quizás hayan leído en algún momento, se van a sentir familiarizados con el texto, y algunos puede ser por primera vez que escuchen esto, así que presten mucha atención. 1 Samuel lo que comienza relatando y lo que empieza a relatar va a ser el nacimiento de Samuel, y previo al nacimiento de Samuel lo que comienza hablando es sobre la vida de su madre, Ana. Ana, una mujer estéril hasta el momento, que no podía tener hijos y que obviamente oraba fervientemente por su hijo, para poder tener su hijo, quiero decir, ¿no? Pedía a Dios para tener a su hijo. Es así que ella ora de manera que le pide a Dios que si le concede el privilegio de ser mamá, ella iba a entregar a su hijo al servicio de Dios desde el nacimiento, desde el momento que iba a ser destetado, más claramente, ella lo iba a llevar al templo para que el niño se pueda criar allí y servir a Dios desde temprana edad, ¿verdad? Eso sucede previo obviamente al nacimiento de Samuel, y como el libro lleva el nombre de Samuel y vamos a hablar de Samuel viene al mundo, o sea que Dios concede a Ana esa petición, ¿verdad? En la cual incluso mientras ella oraba, el sacerdote de turno, que era Elí, la ve orando y cree incluso que Ana en realidad, en vez de estar orando y clamando, estaba borracha, por la forma en la que ella estaba ya balbuceando en clamor por Dios, ¿no? Para que Dios responda a ese deseo de su corazón, ese anhelo de poder ser mamá. Nace Samuel, crece Samuel en el templo. Durante un buen tiempo él servía dentro del templo, pero no conocía a Dios. Y eso siempre hablamos, que muchos niños, nuestros hijos, van a crecer en el formato iglesia que conocemos, pero no quiere decir que conozcan a Dios. Se van a criar viendo esto, sabiendo que se canta, sabiendo que se cantan canciones a Jesús, sabiendo que se ora, pero quizá no vayan a conocer a Jesús hasta dentro de muchos años luego, si Dios lo permite. Samuel le pasaba similar, pero incluso él servía dentro del templo. Hasta que Dios se revela a la vida de Samuel. Samuel comienza a servir. Samuel, para ponerle un poquito más de contexto, fue el último juez que levantó el Señor en ese momento. Era el profeta para el pueblo de Israel. Y sirvió, ¿verdad?, al pueblo. Y en un momento, y ahora empezamos a encontrar un poquito de más matices, Samuel se encuentra con que el pueblo de Israel era un pueblo bien quejoso, muy similar al pueblo de hoy. Nos cambia mucho porque nosotros tenemos un corazón muy similar. El pueblo de Israel viene a quejarse porque querían tener reyes o un rey como los demás pueblos tenían. Entonces van a Samuel y le plantean esta quejosidad. Queremos un rey de carne y hueso, palpable y visible, como tienen los demás pueblos.
Entonces lo que estuvieron haciendo fue sacar de sus corazones y de sus mentes al único rey soberano que es Dios y querer poner a un ser humano pecaminoso por rey. Lo cual eso disgusta muchísimo a Dios y obviamente que a Samuel. Pero Dios le dice, vamos a darle el rey que piden. Y es ahí que Dios le dice a Samuel que tiene que ir a ungir a alguien y va a un hombre de la tribu de Benjamín. Ese hombre de la tribu de Benjamín es Saúl. Llega a Saúl de las tribus más pequeñas de Israel y este hombre de la tribu de Israel era el hombre más alto, el que sobresalía más en tamaño, digamos, del resto. Y Saúl es ungido por Samuel para decirle que comenzaba a reinar sobre el pueblo de Israel. Saúl comenzó de una manera ferviente, de una manera clara, entregado totalmente al reinado y al pueblo, siendo usado por Dios. El Espíritu de Dios lo acompañaba. Su corazón había sido de una manera transformado, o por lo menos había cambiado en ese tiempo mientras Dios lo usaba. Pero lamentablemente, como toda persona de carne y hueso, obviamente un hombre también pecador, comenzó a ir de mal en peor. Una de las primeras cosas que hace, como gran error, es hacer pasar el pueblo un momento de hambruna, vamos a decir, porque ni siquiera era un ayuno. Ellos estaban teniendo conflicto con los filisteos y el pueblo de Israel, por orden de Saúl dijo, hasta que no los derrotemos, ninguno va a comer alimento ninguno. Entonces el pueblo estaba debilitado y todavía tenía que ir a la batalla. Indudablemente, probablemente iban a perder. ¿Qué pasa con esto? Entra otro personaje en escena, que es el hijo de Saúl, que es Jonatán, o Jonatán, como quieran pronunciarlo ustedes, porque se puede pronunciar de las dos maneras. Entonces Jonatán, lo que sucede es que él no escuchó al padre cuando proclamó que nadie iba a comer alimento alguno hasta que puedan vencer a los filisteos. ¿Y qué sucede? Bueno, él iba caminando en un momento, se encuentra con mucha miel y come de esa miel. Y los que estaban con él le dicen, ¿qué hiciste? Tu padre dijo que cualquiera que comiera algo iba a ser anatema, iba a ser maldito, obviamente que iba a morir. Y él le dice algo interesante al pueblo y le dice, mi padre está turbando al pueblo. Mi padre los está trastornando, mi padre los está complicando, mi padre está haciendo las cosas mal. Él no se estaba levantando en contra del padre que era el rey, todo lo contrario, pero él estaba defendiendo al pueblo porque lo que estaba diciendo el padre que se hiciera era totalmente contraproducente, porque en vez de ayudar al pueblo en ese momento lo estaba debilitando. Y él comió de la miel, ¿verdad? Y en ese momento también hace que el pueblo pueda comer carne. Comen, se alimentan. Quizá no de la carne como tendría que ser, porque era carne con sangre, y era una de las prohibiciones que había, pero el pueblo se alimenta. ¿Qué sucede con esto? Cuando se entera Saúl llama al pueblo, llama al hijo y demás, y quiere ver qué sucede, qué pasó, quién fue que rompió con esta prohibición y demás. En resumen, Saúl lo que dice es, ciertamente Jonatán, vas a morir. Delante de Dios te lo digo, vas a morir. Porque no podías haber comido miel, porque estaba prohibido. Jonatán le replica al padre diciendo, ¿me vas a decir que voy a morir por comer miel? ¿En qué cabeza cabe que me digas que Dios que me ame, que nos quiere cuidar a todos, me va a matar porque comí miel? Y el pueblo se levanta, vamos a decir, en contra de su rey, Saúl, para decirle a Saúl, ciertamente tu hijo en realidad lo que hizo fue defendernos y cuidarnos, y puso obviamente primeramente a Dios antes que estas órdenes que no tienen nada que ver con Dios, poco sabias. Entonces, a través del pueblo también Dios usó al pueblo para que Jonatán no muriera, y efectivamente Jonatán no murió. En todo este asunto y entramado, esta es la primera vez que de alguna manera se ven algunos indicios que Saúl no estaba muy bien, ¿no? Vamos a decir así, que podía estar desvariando. Otra de las cosas que sucede es que en un momento Dios le dice a Saúl que vaya a destruir a Amalek y todo lo que había en el pueblo, ¿no? O sea, tenía que destruir a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los bebés y todo el ganado y todo lo que había. Y vos decís, qué horrible, ¿por qué Dios mandó todo eso? Bueno, porque el pueblo ese era totalmente pecaminoso y no tenía que quedar rastro ninguno. Pues bien, ¿qué hace Saúl en su sabiduría? Como rey va al pueblo, hace guerra, gana la batalla, pero todos los animales que servían se quedan vivos para nosotros. ¿Qué pasa con esto? Bueno, justamente Dios ve esto y lo que hace obviamente es disgustarse tremendamente y
lo que él decreta es que Saúl como rey iba a ser desechado. Saúl iba a ser desechado. También había acontecido que en un momento Dios había mandado al enfrentamiento a Saúl con el pueblo, pero tenían que esperar la orden de Samuel. Samuel como profeta venía a darle la orden de parte de Dios a la hora que tenían que salir a atacar. Pero como Samuel, siendo el sacerdote, la voz de Dios para el pueblo en ese momento, demoraba y no llegaba, ¿qué hizo Saúl? Bueno, Samuel no llega, y como no llega, bueno, lo hago yo. No puedo salir a la batalla sin poder hacer una ofrenda a Dios. Vamos a hacer holocausto y ofrenda de paz antes de ir a la batalla. Él se pone en el lugar que no le corresponde, sale del lugar del rey y quiere pasar al lugar de sacerdote y ofrenda y hace holocausto. Cuando termina de hacer la labor que no le corresponde, está llegando Samuel. Samuel dice, ¿qué estás haciendo? Locamente has hecho, le dice. Te pusiste en el lugar que no tenías que estar. Hiciste lo que no tenías que hacer. Esto te va a tener consecuencias. Ciertamente vas a ser desechado por Dios. En definitiva, tanto ese acontecimiento como el acontecimiento en el que él no mata y destruye todo el pueblo que tenía que haber destruido, a través de Samuel, Saúl es informado que Dios va a desecharlo del reinado y que iba a ser levantado una persona, un prójimo, dice incluso, mayor que tú, le dice a Samuel. Hasta así ahí venían las cosas dentro de los primeros 10, 11, 12, 13 capítulos de 1 Samuel. Un reinado que había comenzado muy bien, un Saúl que empezaba a desvariar, un Saúl que puso en peligro el pueblo, un Saúl que desobedece a Dios, un Saúl que luego se coloca en lugar de sacerdote, un Saúl que termina siendo desechado por Dios por no seguir las órdenes de Dios, por seguir lo que él creía mejor. Al momento, ¿qué sucede? Dios paralelamente dice a Samuel que vaya a ungir al nuevo rey que iba a ocupar el lugar de Saúl. Y ese era David. David también, de sus hermanos, el más chico, el más pequeño, el último orejón del tarro, como decimos de manera criolla, estaba con sus ovejas, mientras que sus hermanos y demás eran hombres de guerra. A él lo van a buscar, pero no es que fueron directamente a él, sino que sabían que tenía que ir con Isaí su padre, y ahí encontrarían al hombre que tenía que ungir. Isaí presentó a todos sus primeros hijos y Dios le decía, este no es, este no es, este no es, Samuel, este no es, este no es, este no es. ¿Te queda algún hijo más? Tengo uno allá que está allá, que no dice mucha cosa, ¿verdad? Pero si quieres lo llamo. Llámalo porque es él. Y se unge a David como rey del pueblo de Israel. David es ungido como rey. Acto seguido, ¿qué pasa con esto? Hay un enfrentamiento con los filisteos. Ahí ya llegamos casi al capítulo 17 o el capítulo 17. Este enfrentamiento hace una historia muy conocida, que David mate a Goliat, un gigante para el tiempo, el cual hacía que todo el pueblo de Israel tuviese miedo y nadie le hacía frente, y él lo puede derrotar. Al poder derrotar David a un gigante que ningún otro pudo hacerlo, el pueblo alababa a Saúl por rey, pero mucho más a David por la proeza que hizo. El pueblo cantaba algo así como, Saúl mató a sus miles, David mató a sus 10.000. Entonces David pasó a un lugar de privilegio delante del pueblo, y esto incluso hace en principio que se interese Saúl por David para que sea una persona que lo acompañe de confianza, pero a la larga, y dentro de este contexto que estoy contando, Saúl se llena de celos por la vida de David. O sea, están viendo ya el corazón de Saúl cómo era, ¿no? Frente al corazón de Saúl tenemos a su hijo, que si ustedes prestan atención, como les venía contando, su hijo era una persona íntegra, el heredero del trono, porque era el rey legítimo, era Saúl el rey, y el heredero siguiente del trono era su hijo, Jonathan. Un hombre valiente, un hombre que también supo hacer guerra, él solo con el que acompañaba a él, que es el que le llevaba sus armas, supo hacer guerra a los filisteos, vencer e incluso generar un alboroto tan grande
al pueblo de los filisteos que se veía desde el lugar de los israelitas, y eso llamó la atención. Un hombre valeroso, con carácter, un hombre muy bien armado, preparado. Ese era Jonathan, el que iba a ocupar el lugar de Saúl. Pero Dios dijo: vos sos desechado como rey, por ende tu descendencia también, voy a levantar un nuevo rey. Y ese rey fue David, el que Dios escogió. Cuando David llega, y ahí ya entramos casi en el capítulo 18, yo les voy a leer, si quieren pueden ir ahí al 18, porque vamos a leer un poquito más arriba, al verso 55, 54. Vamos al 54. 1 Samuel 17, 54. Espero, fue un poquito rápido, pero para ponernos en contexto, quiero que tengan una idea de cada personaje y del carácter de cada personaje que les estuve comentando. 1 Samuel 17, verso 54 dice: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿Verdad? Entonces ahí tiene el primer encuentro David con Saúl. Ese es el primer encuentro que tienen. Ahora, entramos al capítulo 18. Y acá se encuentran dos personajes que ya nombré por separados: Jonathan y David. Y 1 Samuel capítulo 18 dice así: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, David, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonathan y David porque él le amaba como a sí mismo. Vamos hasta ahí. ¿Qué hizo Saúl? No lo dejó volver, se quedó con David en su casa, y agrega más: Jonathan, hijo del rey, ve a David y dice: el alma de Jonathan quedó ligada con la de David. ¿Qué es ligada? Es unida. Pensaba un poco, bueno, como músico uno, ¿no? En música, por ejemplo, el ligado es hacer lograr sonar una nota, ¿no? Y la siguiente de manera unida. Suena, uno escucha solo una ejecución, pero suenan dos, ¿no? Secuencialmente o consecutivamente, una tras de otra. No se siente dos digitaciones, se siente una digitación y suenan dos notas. Eso es un ligado en música, ¿no? Ya están unidos, en armonía. Recordaba también la palabra ligar, o ligado, o ligadura, cuando los textos hacen referencia a ataduras, atar. Por ejemplo, cuando el profeta Isaías habla que el verdadero ayuno no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, haciendo referencia a cómo uno debe de ayunar, qué significa realmente ayunar, espiritualmente hablando. ¿Y qué está diciendo ahí el profeta Isaías? El ayuno verdaderamente es desatar ligaduras de impiedad. Bueno, ¿qué es desatar ligaduras de impiedad? Bueno, desatar a aquellas personas que están unidas a otras cosas o a otras personas de una manera pecaminosa. De una manera pecaminosa, por ejemplo, habían personas en aquel tiempo que estaban ligadas, unidas a otras personas porque eran sobornadas, extorsionadas y puestas bajo autoridad de manera ilegítima, ¿verdad? Y eran esclavizadas de esa forma. Entonces, una manera de verdaderamente ayunar, lo que decía el profeta es: vos que decís creer en este Dios maravilloso y bueno, pero tenés esclavos, tenés personas a las que sobornás o que extorsionás o que tenés bajo tu poder de manera pecaminosa,
El verdadero ayuno es verdaderamente dejarlos libres. Dejarlos libres, desatar esa ligadura de impiedad que lo tiene a los demás agarrados. Si vos realmente sos espiritual, vas a perdonarles sus deudas. ¿Verdad? Ese es el verdadero ayuno. Lo que espera Dios que se haga realmente. Una persona no es más espiritual por dejar de comer, sino por poner la palabra de Dios por obra. Y una de las cosas que decía es aprender a perdonar la deuda. Porque claro, incluso las personas, y hasta el día de hoy, lamentablemente, cualquier persona que debe a otra se está haciendo esclavo de la persona a la que le está debiendo. Y es así. Pero una persona espiritual que sabe que la otra persona va a quedar atada por siempre porque nunca le va a devolver, es mejor que le diga, mirá, viste lo que, olvídate, yo sé que no lo vas a pagar. Quizás un golpe de orgullo al deudor y diga, no, yo te lo quiero pagar. No lo vas a poder pagar. Y a mí me vas a tener esperando algo que no va a venir. Prefiero perdonarte y terminar porque eso me va a hacer bien también a mí. ¿Entienden? Entonces, volviendo al tema del ligado, de la unión, ahí les estaba hablando de cómo uno puede estar unido de manera pecaminosa, de diferentes maneras. También hay una unión espiritual correcta. Y algo interesante les voy a decir, porque capaz que leen este texto y capaz que les haya pasado, o los que tienen más tiempo en el camino lo hayan leído. Este texto es muy famoso, sobre todo en las generaciones de hoy en día, que no saben correctamente leer y tampoco muchos no tienen el Espíritu Santo, entonces ven algo que no dice. Es un texto muy famoso porque lo sacan de contexto para decir que Jonathan era homosexual y había amado a David de manera tal que tuvieron una relación. Y claro, cualquier persona que tiene más en su mente, ¿no? Su mente está más llena de perversión que de santidad, puede llegar a esa conjetura. De hecho, si yo te saco todo lo que te hablé anteriormente y te lo hago leer así, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y todos los que leen esto dicen claro. Y encima, después más adelante dice que lloraron juntos y no podían parar de llorar juntos abrazados. Y más adelante dice que se fueron al campo solos y David lo besó. Y le podría leer una cantidad de textos de ellos. Y todos los que no tienen a Dios y leen y quieren buscar lo que no dice, sacan de contexto fácilmente esto, lo colocan en un contexto pecaminoso y parece quedar bien. Es el problema de leer la Biblia fuera de su contexto. Es el problema de leer la Biblia fuera de lo que dice a su alrededor. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo lo que quiero que ustedes vean y que pensemos es lo que dice en el verso 2, en el verso 3 que ya les leí, vamos a ver el 4 y vamos a ver algunas características más para que tengamos ese contexto de cómo Jonathan amaba a David y cómo habían quedado ligados el uno con el otro. Dice el verso 2, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre e hicieron pacto, verso 3, Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Verso 4, y lo vamos a leer en el contexto, ahora no se queden con el pensamiento, vamos a decir así, bizarro, porque si no van a leerlo todo de esa manera carnal y no van a entender nada. Dice, y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Hasta el momento Saúl no tenía ni idea que Dios ya lo había llamado a David para ser el rey. Verso 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día
que un espíritu malo, presten atención a lo que dice ahí, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte del diablo, no, de parte de Dios, tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y el Señor estaba con él. Más adelante, en el capítulo 20, David habla con Jonathan en un momento. El capítulo 20 habla de esa relación que tenía David y Jonathan, que tenían. Dice el verso 3. Acá ya estamos bastante adelantados, ¿no? Saúl quería matar a David. Esa es la realidad. Lo quería sacar, lo quería exterminar, quería que desapareciera. Dice el verso 3. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonathan, para que no se entristezca. Y ciertamente vive el Señor y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonathan dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Y David respondió a Jonathan, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén a su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Dios contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Esto David hablándole a Jonathan. Y Jonathan dijo, nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonathan, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiera ásperamente? Y Jonathan dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron al campo. Entonces dijo Jonathan a David, el Señor Dios de Israel sea testigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o al día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, el Señor haga así a Jonathan y aún le añada si no te lo hiciera saber y te enviaré para que te vayas en paz. Y te enviaré para que te vayas en paz. Y el Señor esté contigo como estuvo con mi padre. ¿Qué le está diciendo? Bueno, el 17 dice, y Jonathan hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. El último verso, el 42 del capítulo 20 dice, y Jonathan dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre del Señor diciendo, el Señor está entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonathan entró en la ciudad. Hasta ahí tenemos algunos textos que muestran el pacto que había leal entre David y Jonathan, y de Jonathan con David. Ahora, yo creo que empezamos un poco en Jonathan, porque si podemos prestar atención a Jonathan vamos a poder entender de qué trata este texto y hacia dónde apunta. Jonathan era guerrero, era el futuro heredero del trono. Jonathan tenía un manejo perfecto de las armas, tenía gente a cargo, había hecho sus proezas.
Él era el hombre indicado para seguir aparentemente los pasos de su padre, pero su padre no hizo lo correcto, entonces Dios lo desecha. Y fíjense la situación de Jonathan. Jonathan tenía a su padre siendo el rey y como temeroso de Dios honraba al rey que era su padre. Cuando ve a David llegar con la cabeza de Goliat en la mano, sabiendo que había matado a la persona que podía haber destruido a todo el pueblo, y lo ve solamente con verlo, reconoció que el que estaba enfrente era el elegido de Dios. Sabiendo que su padre venía haciendo las cosas bastante fuera de lugar, poniendo en peligro al pueblo y buscando lo suyo propio, e incluso hasta le dijo que iba a morir, ve al hombre de Dios y le ama de una manera que le dice, le amó como a sí mismo. No solamente quiero que piensen esto, porque esto hace que David y Jonathan tengan pactos, sean profundamente amigos, al punto que él estaba en una situación que su padre seguía siendo rey, sufría porque estaba viviendo de una manera errada, su mejor amigo iba a ser el rey, su padre quería matar a su mejor amigo no quería que él sufriera y estaba en el medio de una situación en la cual le estaban partiendo el alma en 1000 pedazos. Pero él no fue leal a su padre porque era su padre y era el rey. Ni tampoco fue leal a David porque David era su mejor amigo. Fue leal a Dios y a los principios de Dios. Fíjate lo que él hizo y ahora les quiero empezar a que lo vean esto con ojos de teología, de conocimiento de Dios, ¿no? A través del Espíritu Santo. Vamos a ver el texto sacando el preconcepto que les puse al principio de la teología liberal de hoy en día, que enseña cualquier bizarreada, vamos a hablar así. Vamos al verso 3 y 4 del 18 de nuevo, y les quiero hacer unas acotaciones ahí. Dice el 3, e hicieron pacto Jonathan y David porque él le amaba como a sí mismo, ¿verdad? Y dice, y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Jonathan ve al hombre de Dios y dice, yo no soy el que va a ser el rey. Él es el que va a ser el rey. Mi padre no es más rey. Dios lo desechó aun cuando está ejerciendo el reinado. Él es el verdadero rey. Yo no soy digno de tener esta arma, no soy digno de portar esta ropa, no soy digno de tener esto encima. Esto le pertenece a él. Y se lo entregó todo a David. Se despojó completamente y se lo entregó al hombre de Dios. Su alma quedó ligada al hombre de Dios. ¿Cómo quedó ligada al hombre de Dios? ¿Qué tipo de amor es? Es un amor, y acá vamos a un texto que acá no lo dice, pero se lo explico rápidamente. El amor que hizo que quedara ligado Jonathan con David era un amor eros, de erotismo, de amor sexual, de atracción física. No era un amor eros, era un amor ágape, amor de Dios. ¿Y cómo yo puedo saber que el amor de Jonathan hacia David era el amor de Dios y no un amor sexual? Bien sencillo, bien fácil, porque los textos lo dicen y capaz que hay gente que lo mira y no lo ve. Dice que Jonathan le amó de manera sexual. No, le amó como a sí mismo. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amar al prójimo como a quién, como a uno mismo. Jonathan no le amó de manera sexual. Le amó como Dios manda que amemos, ni más ni menos. Le amó como a sí mismo. Y eso se repite a lo largo de los siguientes textos, marcando el tipo de amor que tenía Jonathan hacia David. Lo amaba como a sí mismo. No lo amaba de una manera de atracción sexual, no lo amaba de una manera de una ligadura de impiedad, sino que lo amaba como a sí mismo. Ahora, me gustaría que hagan este ejercicio. Me gustaría que hagan este ejercicio de poder imaginarse esta situación, ¿no? Porque también creo que el argumento, no, el texto, vamos a decir amarse como a sí mismo, capaz que es difícil de entender.
Me parece que una imagen que lo ilustra muy bien es poder imaginarse a uno mirándose frente a un espejo, ¿verdad? Si vos te parás frente al espejo te vas a estar viendo a vos mismo. Cuando dice amar a los demás como a sí mismo, cuando Jesús enseña eso, cuando la palabra de Dios lo enseña, cuando toda la Biblia enseña que el resumen de la ley es amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo con a nosotros mismos, es decir, yo tengo que mirar a las personas de alguna manera y ver, en vez de a la persona, verla como mirarme en un espejo y verme a mí. ¿En qué sentido? En el trato que yo voy a darle, es el trato que yo espero o que yo me daría a mí. Más, miren, le voy a hacer una idea más sencilla. Para los esposos, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, le dice a los esposos que ellos tienen que amar a las esposas de una manera tal como ellos, como esposos, se cuidan a sí mismos y se tratan a sí mismos. Se cuidan, vamos a decir así, ¿no? Palabras que no lo dicen, pero que encierran el cuidado de una persona. Tienen su tiempo de dispersión, tienen su tiempo de aseo, tienen su tiempo de comer, tienen su tiempo de trabajar, se hacen sus espacios. Bueno, ¿qué dice el apóstol Pablo a los efesios? Así como ustedes se cuidan a sí mismos, tienen que cuidar a sus esposas, tienen que amar a sus esposas. También dice, tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, de una manera sacrificial, ¿verdad? Pero también les hace entender que ese amor no es más ni menos que el amor al prójimo. Y el prójimo más cercano que tiene cualquier esposo es su esposa. Ese tipo de amor no es un amor inalcanzable, inexplicable, un amor que es imposible de dar. No, es el amor que Dios derramó en todos los corazones de sus hijos. Y lo derramó a través de Jesucristo hacia nosotros. Ahora, también lo habla desde este lugar. Jonathan y David, Jonathan lo amaba como a sí mismo. Ese amor liga el alma de esa persona con la otra, la une de ese amor ágape. El amor ágape ágape, la palabra ágape viene de el amor de Dios. ¿Ah? El amor eros habla del amor sexual. El amor filial habla del amor de familia. Entonces el amor de Dios enseña a que nos amemos en el amor de Dios. Y que Jonathan lo que estaba haciendo era cumpliendo con la palabra de Dios a la perfección. Estaba amando a David porque reconocía quién estaba delante de él. Estaba el rey, el futuro rey David. Miren más, cuando David mata a Goliat, ¿verdad? Es de alguna manera todo ese acontecimiento una manera profética de mostrar lo que iba a suceder con Cristo en la cruz. Jesús vino a morir, vino al mundo, ¿verdad? De manera humilde, se veía con un aspecto que no era maravillosamente agradable. Incluso el profeta Isaías dice que no tenía un aspecto físico que era de atraer. Parecía que el hijo de José el carpintero y nada más, ¿verdad? En debilidad. Pero era el que tenía que venir, el Mesías, el rey, que se despojó de sí mismo y vino a morir por nosotros. Él dio la vida por nosotros de manera que Él venció la muerte y venció las tinieblas, venció a Satanás y trajo la salvación a todos los que creen en Él. Lo mismo, nuestro libertador, ¿qué hizo David? Libertó al pueblo de Dios en ese tiempo. Es una ilustración exacta de lo que iba a suceder y acontecer más adelante con nuestro Señor Jesucristo. David, tomando referencia entonces como una ilustración de Cristo, de lo que iba a ser Cristo, y vemos a David allí en la historia con Jonathan. Jonathan representa nada más y nada menos que vos y que a mí. Una persona que llega frente al Salvador, se para enfrente del Salvador, mira al Salvador, reconoce al Salvador y dice: yo no soy heredero de nada, yo no soy dueño de nada, a mí no me pertenece nada, me saco y me despojo todo y te lo entrego a vos porque vos sos el rey. David te representa a vos, Jonathan te representa a vos y me representa a mí. El amor que tiene Jonathan para con David es el amor básico que tendríamos que estar teniendo nosotros, como veníamos hablando, el estándar que tendríamos que tener hacia Cristo. Y más, si lo tomamos en términos no proféticos, sino la relación en sí misma de Jonathan y David como mejores amigos, es una relación leal de amistad. Incluso, miren, yo le voy a leer algo para que ustedes vean cómo, si no se lee en este contexto, puede sonar hasta cualquier cosa. Miren lo que dice Vamos a 2 de Samuel. Vamos a 2 Samuel, al capítulo 1, voy a leerles el verso 26, para que vean cómo se puede leer sin Dios
cualquier disparate sin el Espíritu Santo, sin entender el contexto de toda la Biblia. Esto que les estoy diciendo, que no es lo que tiene que decir la Biblia, que sacada de contexto, se enseña muchísimo hoy por una cantidad de lados, ¿no? Son disparates, pero para pararse y hablar bien puede estar cualquiera. Segunda Samuel capítulo 1, vamos a leer el verso 26 para que vean. Este texto lo usan los que quieren promover, ¿no?, la perversión. Verso 26 dice, esto es en este contexto: David se enteró que Jonathan había muerto. ¿Ah? Y mire lo que dice el verso 26. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonathan, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso, escuchen bien, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Claro, cualquiera que lea este texto fuera de contexto dice, y obvio, era una relación secreta, esto es lo que estaba sucediendo. Es la telenovela, ¿no?, la mejor, esta atrapa a todo el mundo hoy. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo en realidad David ahí? ¿Qué está expresando? Primero, angustia, ¿no? Angustia tengo por ti, hermano mío. Si no, en todo caso diría amor mío. Angustia tengo por ti, hermano mío. David amaba a Jonathan. Y en realidad era ese el deseo, ¿no? Esa hermandad de amistad profunda. Hermano mío, que me fuiste muy dulce. Ay, qué sentimental y qué sensible, David. Pensá esto. En el Nuevo Testamento había alguien bien dulce como Jonathan. Y que recostaba el pecho, su cabeza en el pecho del Señor, ¿no? Juan, el apóstol Juan. Ahora no me falta que saquen de contexto a Juan y digan, Juan tenía intenciones homosexuales con Jesús porque él era tan jovencito y Jesús, mirá, lo dejaba recostarse en su pecho. Un hombre con un hombre, qué horrible. O sea, la perversión puede ir para cualquier lado y puede no dar límites si sacás todo de contexto. Por eso es tan importante leerla con seriedad y leerla en su contexto. Lo que está diciendo David es que está angustiado por su hermano, que su hermano era una persona muy dulce, muy atenta, siempre proveyó todo lo necesario para que David cumpliese el plan de Dios. Dice, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Por qué? Y porque muchos ya deben de conocer la historia de David, que lamentablemente eligió y hizo las cosas muy mal en muchos momentos. Y él está comparando los placeres que pudo haber encontrado con tantas mujeres y todo lo que las mujeres me pueden dar, no se comparan con la lealtad, con el amor genuino de la lealtad, con el verdadero amor ágape, el amor de Dios. Que ese amor leal, ágape, también tiene que existir, obviamente, y tiene que estar vivo dentro de un matrimonio, indudablemente. No tiene que ser solo un amor eros, ¿no?, de atracción física, sino que el amor de Dios tiene que estar dominando la vida del matrimonio, ¿verdad? Ahora, David no está hablando del amor a su esposa, está hablando de las mujeres, en términos carnales. Tu amor era mucho más, tu trato conmigo fue mucho más, para mí, mucho más beneficioso, tu vida espiritual fue mucho más beneficiosa para mí que todos los placeres carnales que yo pude encontrar, hermano mío. Te cambiaría para tenerte acá, cambiaría todos los placeres que experimenté a través de las mujeres por tenerte conmigo de nuevo. Eso es lo que está expresando David. Lejos de la homosexualidad, lejos de cualquier tipo de perversión. Lo que está enseñando el texto es, David tenía un profundo amor por su hermano del alma, por su mejor amigo. Y qué bendición para David haber encontrado un amigo leal así, ¿no? Y qué bendición para Jonathan haber encontrado a David. Y algo bien interesante, ¿no? Pensá esto, Jonathan tuvo el privilegio de ser amigo del rey. Jonathan tuvo el privilegio de ser amigo del rey. Ni más ni menos. No solamente fue su rey, fue su amigo. Y en ese mismo contexto de él es el rey a quien merece todo respeto y es el que merece toda mi atención y todo mi servicio, en ese mismo contexto también era el amigo el que le podía hablar como un amigo.
Y si dijimos que David representa o ilustra de una manera lo que iba a hacer Cristo por nosotros y Jonathan representa a nosotros, también podemos decir sin pecar y sin ningún temor de que Jesucristo es nuestro Rey, pero también es nuestro amigo. Que Jesucristo es nuestro Rey al que le debemos nuestro servicio, nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestro respeto, nuestra reverencia, pero que también podemos acercarnos a Él como nuestro amigo. Que ya se lo he dicho en algún momento, como Jesús le habla a los discípulos y cuando ora al Padre, ya no les llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace. Les llamaré amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que mi Padre me ha dado. O sea, Jesús nos llamó amigos a nosotros, primero antes que nosotros le llamemos amigos a Él. Nuestro trato con Cristo tendría que ser desde ese lugar, ¿no? Desde esa unidad estrecha, desde ese amor estrecho, desde esa forma de vivir que siempre va a buscar proveer lo necesario para que Cristo sea el que se haga ver y se haga notar, para que Él sea el que vaya a ser exaltado. Jonathan cooperó todo el tiempo ¿para qué? Para que David pueda cumplir con los propósitos de Dios. En ningún momento Jonathan estorbó a David, en ningún momento Jonathan dijo, voy a tratar de ver capaz que quizá en una de esas David entiende que yo tengo que ser el legítimo heredero de esta situación y yo quede como rey. Jonathan supo morir a sí mismo, supo crucificar sus sentimientos como hijo hacia su padre, supo morir a sus sentimientos como heredero o futuro heredero del reino, supo despojarse de sus armas, supo despojarse de su honor, todas las cosas que él podía de una manera haber alcanzado u obtenido legalmente, él tuvo la capacidad de abandonarlas y decir, no, por amor al nombre de Dios. Y es muy importante que nosotros podamos pensar cómo es nuestra relación con Cristo y cómo es nuestra relación con el prójimo. Porque Jonathan, lo que se repite una y otra vez es que amó a David como a sí mismo. Y cada vez que lo leo me imagino a Jonathan diciendo, yo no veo a David y yo lo que hago es como verme a mí y todo lo que yo entendería que necesito o que puedo necesitar, me gustaría que él lo tenga. Él es el indicado, no yo. Y esa es la forma en la que tenemos que amar al prójimo. Es la forma en la que tenemos que amarnos entre nosotros. Es la forma en la que tenemos que tratarnos entre nosotros. O sea, cuando vos tratás mal a alguien, es como estar diciendo, yo no sé, trato mal porque me trato mal. Esa sería la lectura correcta. ¿No? Como el alcohólico, ¿no? El alcohólico, no violento, siempre termina violentando a la persona que tiene al lado. ¿Por qué la violenta? Porque se está violentando a sí mismo primero, alcoholizándose. ¿Qué tipo de amor puedes esperar de un violento? Nada, violencia. Porque él se está violentando a sí mismo. Todos los que se violentan a sí mismos van a violentar a los que están a su alrededor. Todos los que a sí mismos se hacen daño a los de alrededor. El otro día tuve una conversación con un compañero y un músico conocido que ahora está haciendo televisión incluso y llegó a compartir con nosotros y nos compartió que estuvo 5 años con depresión, con tratamiento en manos de psiquiatra, con tratamientos en manos de psicólogo, consumiendo 6 pastillas diferentes y a su vez seguía consumiendo cocaína y alcohol, ¿no? Tenía tratamiento de psiquiatra y el tratamiento de sus drogas, no dejó el otro tratamiento tampoco. Con ambas cosas. Yo lo que le decía a este compañero que estaba pasando también proceso de depresión, él le decía, mirá, yo pude salir de todo esto cuando me di cuenta que yo primero tenía que aprender a perdonar. El hombre tenía más de 40 años, ¿no? Y se dio cuenta que tenía que perdonar a su padre y a su madre porque lo violentaban de niño, ¿no? Físicamente y verbalmente, horriblemente. Y él aprendió a perdonarlo ya de grande, ¿no? 40 y largo de años. No es creyente ni nada. Pero le decía a mi compañero, vos tenés que aprender a perdonar y cerrar esas puertas, porque si no vas a seguir así toda tu vida. Y te lo digo yo porque yo me vine con 9 años de Estados Unidos, sufrí 2 años de bullying en la escuela por no saber hablar español, me destrataron, cuando quise ser músico, mi padre me rompió la guitarra en mi espalda, me pegaba mi madre todo el tiempo, me levantaban de los pelos, me metían la mano en la boca para darme de comer. Esa es la vida que llevaba este músico que es conocido, es muy conocido. Ahora, ¿qué le decía a mi compañero? Vos tenés que aprender a perdonar, tenés que cerrar esas puertas y la única manera es perdonando, pero más,
Si no te alcanza eso, no hablando cristianamente, dándole consejos, le dice, mirá tu familia, yo por la cocaína y por el alcohol y por la depresión, terminé perdiendo a mi esposa y a mis hijos en ese momento. Después de años la pude recuperar de nuevo. Pero perdí a mi entorno. ¿Por qué perdí a mi entorno? Porque yo ni siquiera me estaba amando a mí. No estaba teniendo el cuidado básico de mi vida, menos podía cuidar lo que estaba alrededor mío. Entonces, cuando uno se encuentra que no sabe cuidarse a sí mismo, no espere saber cuidar a los que está a su alrededor. Hágase entendido de que está lastimando a los que les rodea. Hágase entendido de que no está sabiendo cómo tratar a los que están a su alrededor. Está desgastando la relación de los que tiene alrededor. Le está gastando su paciencia a los que tiene alrededor. Está hiriendo el corazón de los que tiene a su alrededor. Siéntase culpable y siéntase mal. Para así se arrepiente, encuentra perdón, sanidad, cambia su corazón y también puede cambiar a los que están a su alrededor. Pero ¿qué pasa? Como decía este hombre, el corazón de uno entra en un estado en que es la víctima y todos los problemas son hacia uno. Y entonces no encuentra el error de su pecado. Es como, no hay pecado en mí, me tenés que entender, estoy en esta situación. Y encierra orgullo eso, y el orgullo es pecado. Ahora, ¿cómo es tu trato con el prójimo? ¿Lográs entender que la ley y los profetas se resumen en que todo lo que querés que los hombres hagan contigo, hacelo con los demás porque esto es la ley y los profetas? ¿Entendés que el segundo mandamiento es eso? Es, los cuido, los amo, los sirvo de la manera que deseo darles, porque así disfruto también de cuidarme a mí mismo. Trato de darles tiempos con Dios porque yo me cuido de tener tiempos con Dios. Trato de darles tiempos amorosos porque trato de cuidarme y de amarme como Dios me enseñó a amarme. ¿Cómo me amo? Bueno, teniendo relación con Dios, conociéndole o acercándome a Él. Y entiendan algo. Acá estamos hablando de una relación muy especial entre dos amigos. Pero esa relación es la que también tiene un esposo con su esposa con su esposo, los padres con los hijos con los padres. Es la misma relación que tienen que tener los hermanos dentro de una congregación, el pastor con las ovejas con su pastor. El alma queda ligada porque hay un interés de amar a los otros como a sí mismo. Hay atención de un lado hacia otro porque está amando a la persona como se ama a sí mismo. Cuando no es recíproco, sencillamente, entiéndase que uno no está amando al otro como a sí mismo. Está demostrando falta de amor, desinterés. Y comienza porque no se está entendiendo que tiene que cuidar su vida. Nuestra vida la cuidamos teniendo una relación con Jesús, acercándonos a Dios, para entenderlo, para conocerle, y de esa manera como nos proveemos y nos tomamos de Él, podemos después dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Fíjense que la relación de David con Jonathan y de Jonathan con David fue estrechamente espiritual, pero profundamente espiritual. Para el ejemplo tenemos que Jonathan todo lo que poseía se lo entregó materialmente a David. No le importó nada, no está pensando en qué pierde, no. Está diciendo espiritualmente es así. Y lo que predomina en la historia es todo el tiempo la lealtad, la fidelidad, el compromiso, que deberíamos tenerlo como una característica adquirida en nuestra vida, que la tenemos adquirida por medio del Espíritu Santo, pero que tenemos que ejercitarla. Tenemos que ejercitarla. No. Miren, esto es algo que hoy se los iba a decir al principio, dije, me guardo una frase para luego, porque la recordé, me lo dijo hace unas semanas una persona y me quedó ahí, ¿verdad? Algo bien interesante. Presten atención a esto. Generalmente decimos esto, ¿no? No tenemos que aparentar, no nos tiene que interesar lo que miran los demás. Y después decimos, sí, nos tienen que interesar, ¿verdad? Porque estamos dando testimonio de Cristo. Entonces hay una frase que dice así, no solo hay que serlo, hay que parecerlo. No solo hay que serlo, hay que parecerlo. No es bíblica, pero entra perfectamente en la vida cristiana. No hay que serlo. No me cansa con que digas que sos cristiano y que lo seas. Tenés que parecerlo. Vos tenés que parecerte un cristiano. Trabajás, que se parezca que sos un cristiano. Estudiás, que se vea que sos cristiano. Enseñás,
que se vea que sos cristiano. Servís en otro lado, que se vea que sos cristiano. No solo me digas que sos, no solo estés convencido en tu mente y en tu corazón que Jesús te salvó, que se parezca, que realmente las personas que están a tu lado digan, mirá, la verdad que sí, yo me he dado cuenta, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu forma de pensar, cuando hablas siempre no tenés ningún tipo de tabú ni de temor de nombrar a Dios en tu conversación, no te estás ocultando, no estás evadiendo. Entonces, no solo lo sos, lo pareces. Hay gente que lamentablemente lo parece, lo aparenta y no lo es. Pobre de ellos. Pero si vos te entendés que sos hijo de Dios, preocupate de que realmente parezcas un hijo de Dios. En cómo hablás, en los chistes que haces, en los chistes de que te reís, en el lugar en donde te encontrás, en la forma en que mirás, en la forma en la que respondés, en las caras que haces, en las caras que no haces, en cómo obrás. No solamente tenés que serlo, tenés que parecerlo, tenés que vivirlo, tenés que demostrarlo. No por vos mismo, por quien te salvó, por el mínimo respeto al sacrificio de Cristo en la cruz. Tengo que empezar a mostrar a Jesucristo. No tengo que ocultarlo, tengo que dejarlo ver. Y hay muchos que luchan, miren que ustedes están sentados acá, y hay muchos que luchan con el problema de decir, vamos a ponerlo en ese contexto como estamos leyendo hoy el texto, ¿no? Decir, así como David fue llamado por Dios, yo sé que fui llamado por Dios, pero no puedo, parece que no sé cómo salir a la batalla, exponerme a que otros entiendan que soy esto, no puedo, no sé cómo, ¿no? Quizá hay falta de convicción, falta de amor a Dios, como hablamos la vez pasada, falta de intimidad con Dios, falta de carácter, falta de valentía. Pueden haber millones de tabúes, traumas, lo que quieran poner. Pero cuando Dios viene y te llena del Espíritu Santo, Él nos dio un espíritu de valentía y no de cobardía, de amor, de dominio propio. Es la luz que habita en nosotros para que esa luz resplandezca en las tinieblas. Tener una relación con las tinieblas, tener relación con no creyentes y que el creyente camine a tu lado y no sepas que sos un hijo de Dios es preocupante, es muy preocupante. Porque vos estás al lado con la oportunidad de que esa persona se salve y su vida sea transformada. No me sirve y no le sirve al pueblo de Cristo y no te sirve a vos mismo ser una persona que lleve en tu boca todo el tiempo a Jesús y con tus brazos estés borrando todo lo que decís creer, porque eso es un desastre. Eso habla de una falta de carácter tremendo. Y también tenemos un lote de hermanos con esas características. Pero ahora no estamos hablando de ese tipo de hermanos. Estamos hablando de las personas que creen ser algo, lo son, pero no lo parecen. En sus círculos no parecen ser lo que son. No se muestra a Cristo. Esconden a Jesucristo. Hermanos, Jonathan se paró delante de David y lo amó como a sí mismo. Es pararse delante del prójimo y verse ustedes. Y si quieren ver a alguien mejor que pararse frente a un espejo y verse a sí mismos, tienen que aprender a pararse delante del prójimo y ver a Jesucristo. Pero como el mandamiento es amar a Dios primeramente con todo nuestro ser, y muchos se jactan de eso, Jesús dice, bueno, ámense, pero amen a los demás como a sí mismos. Expresen ese amor que tienen a Dios de manera visible en el trato y en el servicio para con los demás. Cómo aman a los demás va a hablar de realmente cuánto conocen a Jesús, cuánto han sido transformados por Jesús. Y también oren para que ustedes puedan ser esa clase de persona leal en la vida de otras personas. Y agradezcan a Dios por la vida de Jesucristo, porque ahí tienen al mejor amigo. Ahí tienen el amigo por excelencia. Ahí tienen a esa persona que siempre está disponible y siempre está cerca, que responde, que escucha, que da mucho más de lo que nosotros necesitamos, que perdona, que aconseja, que cuida. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor Jesús. Y que podamos ver eso, y que podamos desear esto, y que podamos orar por esto. Tenemos un mal ejemplo de Saúl y ustedes después van a tomarse todo el tiempo que quieran para leer 1 Samuel y conocer la vida de Saúl y sacar todo lo que no tienen que ser ustedes como personas. Tenemos la vida de Jonathan, tenemos la vida de David. Tenemos también el pueblo de Israel con sus características también para aprender.
pero vamos a tomarnos un chiquito de tiempo para eso. Un chiquito de tiempo. Porque yo, mientras estudiaba el texto, mientras veía el texto, la parte que más me